Vamos a calcular la orientación de las rectas según la perspectiva de cuadro inclinado, calcular su posición de las fugas, etc. Si, por ejemplo, tenemos una línea del horizonte y tenemos un prisma, vamos a hacer, por ejemplo, que tenga aquí una fuga y vamos a hacer, por ejemplo, que haya aquí otra fuga. Vamos a hacer una fuga para las líneas verticales. Entonces dibujamos tres líneas que concurran en un punto y ya tenemos nuestro prisma en perspectiva de cuadro inclinado. Vamos a hacer que, por ejemplo, esto sea una casa, entonces pongo aquí otra recta con su fuga correspondiente y ya tenemos un prisma en perspectiva con sus tres puntos de fuga F1, F2 y F3. Bueno, una vez que ya tenemos las tres fugas, vamos, por ejemplo, a aumentarle aquí un fragmento a la casa para que sea más interesante. Volvemos a fugar hacia F3. Vamos a hacer una especie de primer piso hacia F1, otra vez hacia F2 y hacia F3. Fugando hacia F1 y esto hacia F2. Lo mismo aquí hacia F2. Bueno, entonces vamos a hacer esto que podría ser un saliente. Entonces mantenemos otra vez la casa hasta aquí abajo y le hemos hecho este añadido. Entonces tenemos estos dos bloques y este tercer bloque. Si por ejemplo ponemos aquí una puerta, verticales fugan hacia F3. Más baja que este piso, pues vendrá por ejemplo por aquí. Entrante de la puerta hacia F1 y ahora otra vez hacia F3. Y ahora hacia F2. Vamos a calcular la sombra de un objeto. Pongamos, por ejemplo, una señal que iría por aquí hacia F1. Entonces aquí, por ejemplo, habría una forma circular y va a tocar el suelo, por ejemplo, en este punto. Entonces tenemos aquí una señal, sabemos que las verticales fugan hacia aquí y ahora tenemos estas dos fugas y vamos a poner una tercera fuga. Por ejemplo, vamos a hacer que la sombra de la señal pues siga la dirección de unos rayos hacia la parte inferior. Vamos a poner que, por ejemplo, por el suelo la sombra de la casa, para que no nos quede muy lejos, vamos a ponerla, por ejemplo, de manera que entre dentro de la perspectiva. Pues vamos a aumentar esta línea y la traemos por aquí. Entonces vamos a poner que, por ejemplo, la sombra de esta línea pues caiga, de esa línea vertical caiga aquí. Como es una línea del plano este, pues su fuga quedará sobre el horizonte de ese plano. Lo llamaremos sombra de las verticales, fuga de las verticales. Entonces esa ya sería una fuga para las sombras. Entonces vamos a hacer otra fuga que es la fuga de los rayos solares. Necesariamente un triángulo siempre tiene tres puntos como vértices, de manera que por esos tres puntos pasa un plano. Eso quiere decir que estos tres puntos que están sobre la línea del horizonte, ahora tenemos por ejemplo este y este, están en el plano de estas dos líneas. Y como la que viene por aquí, el rayo, va a cortar esta línea, necesariamente la fuga de esta línea estará sobre estas dos. Entonces ya hago la línea que pasa por estas dos, la continúo y voy a hacer que, por ejemplo, la fuga del rayo de sol caiga aquí. Entonces ya puedo poner fuga de los rayos solares. Voy a poner fuga solar.
Bueno, como ya tengo que la sombra de esta línea viene por aquí, la sombra de esta irá hacia F1 y ahora tengo esta línea, que es la sombra de esta recta sobre el muro. Entonces esto lo fugaría con precisión, si quiero, hacia aquel punto y luego uno este punto con este. Como esta línea pertenece a este plano de este cuadrilátero y este tiene aquí la fuga y tiene aquí la fuga, necesariamente la fuga de esta línea quedará sobre F2, F3. Y si son paralelas se cortan en infinito, aunque aquí parece que va a cortar allá abajo, ¿no? Donde se corten estas dos, ya que no son perfectamente paralelas. Bueno, tenemos entonces ya la sombra de este prisma que cae aquí y ahora tenemos que la sombra de una línea vertical sigue la dirección hacia F sub. Entonces la sombra de la señal irá hacia F sub, mientras que la sombra de la dirección de los rayos solares va hacia F sub S, viene por aquí, hacia F sub S. Por tanto, la sombra de esto fugará hacia allá. Será esto. Bueno, por efecto de la perspectiva, a lo mejor esto es más achatado, eso ya habría que calcularlo, ya sería más complejo. Tendríamos que coger aquí un perfil, o bien, más que un perfil, hacer un abatimiento de este plano para obtener la verdadera forma de esto. Pero bueno, ahora nos vamos a centrar solo en dónde está la posición de estas tres fugas y de estas tres que deben estar alineadas. Bueno, por último, igual que la sombra de una vertical sigue esta dirección, la sombra de la puerta seguirá en la misma dirección hacia F sub V, corta en este punto, entonces la sombra de una vertical sobre un plano vertical es otra línea vertical y la sombra de este punto queda determinada por el rayo que va hacia F sub S. Bueno, vemos que corta aquí abajo. Eso quiere decir que a partir de aquí tenemos la sombra de esta línea, que fuga necesariamente hacia F2. O sea que dejaría ver muy poco de la puerta, ya que en realidad la sombra de la vertical es esta, y como el rayo ya corta aquí, no va a subir por la puerta, sino que queda ya en el suelo. Bueno, tenemos entonces la sombra. Vamos a poner algún detalle más. Por ejemplo, aquí rápidamente hacemos una especie de balconcillo hacia F1, aquí también hacia F1, bajamos vertical hacia F3, viene por aquí detrás, entonces el suelo, por ejemplo, que venga por aquí. Dibujamos, por ejemplo, aquí una puerta hacia F3, F2 y F3. Otra vez lo mismo, fuga hacia FV, corta ahí detrás, bueno, sería como esto, lo mismo, ¿no? Y esto, pues podemos coger un punto cualquiera. Si cogemos un punto, por ejemplo, este y su proyección hacia F3 sobre este plano, pues lo mismo, la sombra de una vertical va hacia FV, mientras que la sombra de este punto va hacia F sub S. Corta aquí y por tanto la sombra de esta línea será una paralela que unimos con este punto e irá a la misma fuga que esta línea sobre este horizonte. O sea que este es el horizonte de esta línea de aquí, donde corte aquí, pues este trozo. Bueno, tenemos ya por último la sombra de la casa, pues va hacia FV, esto va hacia F sub S, corta aquí, la sombra de esta será una paralela hacia F1, esto hacia Fs, corta aquí, la sombra de esto una paralela hacia F2, que tiene que ir hacia F2 por aquí. O sea que coge un pequeño tramo detrás, ¿no? O sea que ya tenemos esto hacia Fs, las verticales, hacia las fugas de los rayos solares, mientras que esto va hacia Fv, esto iría hacia Fv, pero, o sea, al alinear Fv con la base de la arista, pero ahora la sombra de esta línea va hacia F2, con lo cual ya estaría completo. Vamos entonces por último ya a sombrear
para que quede claro lo que quedaría en sombra. Quedaría esto en sombra. Quedaría este tramo para la puerta, como dijimos, que sombreaba todo de la puerta, igual que aquí, de aquí hacia arriba. Y aquí este tramo que sombreaba aquí en la pared y luego el entrante. Luego la parte de atrás de la casa. Y, o sea, sombra propia de la casa y sombra que arroja sobre el suelo. Bueno, tenemos que los rayos van hacia esta fuga, por tanto, esta pared estará más oscura que esta, o si se le quiere dar sombra. Vamos también a marcar aquí la línea esta. Digo porque aquí se nos ha perdido bastante el dibujo. Esta línea y esta. Y aquí igual tendríamos esta y ahora esta. Bueno, por último, como decíamos, sombrearíamos un poco los planos que fueran paralelos a este de aquí. Por ejemplo, este. Y por ejemplo, este. Planos verticales. Bueno, nos acercamos un poco para que quede más claro lo que quedó bien sombreado. O sea, teníamos por un lado esto que iba hacia aquella fuga. Tenemos aquí el entrante para la puerta hacia F3 y aquí cogía un poco por el suelo, igual que aquí. Bueno, pues esa es la sombra de la casa ya calculada para el plano inclinado. Vamos aquí la línea esta, que quede bien claro, separación de plano vertical, y aquí igual. Y lo mismo está de aquí. Bueno, si quedó muy oscuro, pues siempre podríamos oscurecer con los entrantes con una zona con un rotulador más oscuro. Vamos a darle, si queremos, aquí un último toque. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Calculamos fugas para un cuadro inclinado. Y pues también podríamos poner la sombra de esto y la sombra de esto. Y habría que ver si esto como está de este lado, pues esto parece que queda en luz.
Por último, solo si queremos calcular la posición, por poner un ejemplo, del punto de vista, como sabemos que en un prisma, si tengo un plano inclinado que está mirando el prisma, en realidad por V pasan las tres direcciones de ese prisma, ya que en realidad estos son prismas con caras ortogonales, entonces hago una dirección correspondiente a esta, otra correspondiente a esta y otra a la tercera. Pues aquí me queda un triedro. Una vez que ya tengo el triedro, puedo calcular, por ejemplo, el punto de vista. Sabemos que el punto de vista queda por aquí sobre la vertical. Entonces tengo los tres puntos, lo hago aparte para que quede más claro y no liar esto con líneas. Tengo F1, F2, ya lo pongo aquí, F1, F2, a otra escala. Y tengo F3, ligeramente mayor aquí a esto, F3. Tengo entonces que esta esquina de cubo o triedro o trirrectángulo queda comprendido entre estas tres líneas, que sería la intersección de la pirámide con el plano inclinado. Bueno, como sé que esto forma 90 grados, puedo hacer un abatimiento hacia arriba y me queda aquí el arco y el punto de vista, por ejemplo, que me caiga aquí. Sé que el punto de vista cae sobre esta línea, ya que es una ortogonal, por donde se hace la ortogonal, dirección ortogonal a este plano. Entonces hago la semicircunferencia, centro en el punto medio de F1, F2 y V abatido me queda aquí. Bueno, por último, si hago un giro de esto hasta que me corte también este plano es perpendicular a esta recta, entonces ya puedo hacer aquí la semicircunferencia entre este punto y F3. Entonces, haciendo centro en el punto M, hago aquí este arco. No hay que confundirlo con esto, no va a coincidir. Si está más desviado del centro hacia aquí, pues va a ser más grande, ¿no? Entonces, hago el arco hasta que me corte aquí. Entonces, tengo que el punto V abatido es este sobre este lado y está esta distancia. Por tanto, ya sé que la dirección de las tres líneas en el espacio que pasan por V son estas tres proyectadas sobre el plano del cuadro, que son estas tres. Por tanto, ya sé exactamente la posición de V y la posición del punto principal, que como vemos en un plano inclinado, nunca queda exactamente sobre esta línea del horizonte, sino que puede quedar más abajo, más arriba. Bueno, pues ese sería el fundamento. Y si tenemos V y si, por ejemplo, colocamos la traza donde queramos, por ejemplo, aquí siempre paralela a este horizonte, pues tenemos que la dirección esta es la inclinación del plano respecto al plano vertical, forma este ángulo, ¿no? Y, lógicamente, respecto al plano horizontal, que podría ser, el plano horizontal es el del suelo, pero quiero decir que esto, si lo vemos en un perfil, tenemos aquí el horizonte y tenemos aquí V a esta distancia. Por tanto, la traza viene por aquí. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el ángulo que decíamos respecto al plano vertical, ángulo alfa, y luego, por ejemplo, podríamos calcular respecto a esto, pues este ángulo, ¿no? El ángulo beta. Bueno, a partir de aquí podríamos obtener todos los datos de la perspectiva, pues la planta de la casa, etcétera. ¿Cómo podemos obtener la planta? Pues simplemente abatiendo esto. Por ejemplo, la línea esta, F2, o esta misma línea que viene, por ejemplo, por aquí, como V abatido está hacia este lado, ¿no? Respecto a esto, abatimos hacia aquí al principio, pues necesariamente esta línea que viene por aquí sigue esta dirección y, por tanto, a partir de la traza seguirá esta. Puedo hacer lo mismo con todas las líneas, abatirlas hacia este lado. He abatido una, hago otra, por ejemplo, que venga por aquí. Entonces sigue esta dirección, 1 con V, y hago una paralela. Por supuesto que estas dos tendrán que ser ortogonales, ¿no? O sea que si esta viene por aquí y esta va a tener la fuga aquí, ¿no? Entonces son ortogonales, lo que hay que ver es dónde corta. Corta aquí, y entonces por aquí pasa la recta. Y este punto V y este están los tres alineados, este y este. Bueno, esto lo podemos ver con detalle en cálculo de perspectiva de cuadro inclinado.